Bueno, la verdad estoy muy agradecido al Señor por esta oportunidad que hoy tengo para poder compartir la palabra. Estoy agradecido al Señor, también a nuestros pastores que me dan la oportunidad hoy, la confianza de poder estar acá, compartiendo algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y la verdad lo voy a hacer con mucha alegría, voy a disfrutar lo que hoy les voy a compartir porque sé que usted también lo va a disfrutar. Pero hay una condición, que usted va a tener que predicar conmigo, ¿está de acuerdo? Bien, ¿cómo arrancamos entonces? Quiero de alguna manera compartir un deseo de transformación que está dentro mío, un deseo personal, que a medida que vamos conociendo al Señor, esa transformación de una manera progresiva se va manifestando en mí como en cada uno de nosotros. Así que no es algo que superé, sino que es algo que estoy atravesando, pero que yo sé que en el Señor, todos los que estamos hoy aquí y los que puedan llegar a escuchar esto, de alguna manera se van a identificar con un proceso personal. ¿Hay alguien aquí que esté atravesando un proceso personal? Bien. Los que no, después quédense para dar consejos a lo que estamos atravesando. Pero yo creo que esto va a estar bueno. Sé que vamos a terminar muy lindo. Si de alguna manera le podemos poner un título a este mensaje, yo le puse un deseo, un cuerpo y un mismo propósito. Pero antes que nada quiero darle la bienvenida a las personas que nos están viendo afuera en la transmisión. Tenemos también otro auditorio. Una de las cosas que hace la transmisión es que nos puedan ver en India. Si tenés internet y un teléfono, en Hong Kong te ven. Así que bueno, debe haber un hongkonense que pueda escuchar. Bueno, una de las cosas que venía percibiendo de manera personal es que estamos viviendo tiempos increíbles de crecimiento en lo que es la vida del Señor en nuestro interior. Crecimiento en la vida de fe, crecimiento en el conocimiento de Cristo. Estamos conociendo al Señor de una manera como nunca antes. El Señor está revelando a Cristo, a la iglesia, de una manera mucho más profunda, de una manera mucho más clara que antes. Yo, que soy cristiano de cuna, nunca experimenté el Evangelio como en los últimos 10 años. Crecí escuchando la palabra de Dios. Crecí escuchando canciones. Crecí en tiempos donde se predicaba una palabra y uno no cambiaba. Crecí en tiempos donde se predicaba una palabra y producía mucha transformación, no porque la palabra sirva o no, sino porque el corazón de uno no estaba dispuesto a aceptar una propuesta de Dios para que uno pueda cambiar. ¿Me explico? Pero en los últimos años, Dios ha traído a mi vida añadiduras. Por ejemplo, esta congregación. Hace ya 11 años que soy parte de la congregación del Lugar Más Alto. Yo atravesé un proceso de transformación acá adentro en el cual sigo todavía. Pero el Señor me ha sacado de dolores, de tristeza, de soledades y me ha hecho una propuesta espiritual. ¿Cuál es la propuesta que el Señor me puso? Vos podés decidir tu propósito o también podés aceptar el que yo tengo pensado para vos. De alguna manera, de fe yo acepté eso. Decidí abandonar mis pensamientos, aunque todos los días me doy cuenta de que tengo cosas de antes que sigo trabajando para abandonarlas. Pero cuando yo acepté el propósito de Dios para mi vida, eso no me sacó de procesos. Al contrario, me metió en más procesos. Pero me añadió una esposa, me añadió una hija, me añadió salud, me añadió una congregación que cuida de mí, que cuida de mi esposa, que cuida de mi hija en este momento, me añadió amigos, me sacó de la soledad y me unió a un cuerpo. Eso es parte del propósito de Dios para mí. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que también lo es para usted. La realidad que usted y yo estamos atravesando no tiene nada que ver con la verdad que vamos a atravesar por causa de la revelación que tenemos de Cristo. Hoy todos nosotros tenemos una medida del Señor. Lo conocemos en algún aspecto, en una medida. Tenemos un nivel de revelación por causa del tiempo que decidimos pasar con el Señor. Un tiempo de oración, un tiempo de vida, de lectura, en donde en las Escrituras podemos hallarlo a Él y nos hallamos nosotros en Él. Pero quiero que por un momento pensemos esto sobre el propósito de Dios en nuestra vida. No es mi propósito en la vida de Dios, es su propósito
en nuestra vida. Diga conmigo, su propósito en mi vida. Decirle al que está al lado tuyo, es su propósito adentro tuyo. Algunos tienen más propósito, otros tienen menos. Pero quiero que veamos algo. El propósito que Dios puso adentro nuestro tiene un origen, una asignación y un destino. Y durante todo este mensaje le voy a pedir, si usted es tan amable, no pierda de vista estas palabras, porque tenemos un origen, una asignación y un destino. Y yo sé que esto usted lo sabe, porque mire, yo se lo pregunto y usted me lo va a responder. ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cómo? Cristo. ¿Lo sabían? Ahora, ¿cuál es nuestra asignación? ¿Otro Nico valiente? Cristo. Y yo estoy seguro que la respuesta final la saben todos. ¿Cuál es nuestro destino? Pues lo sabía. ¿Vio que iba a predicar conmigo? Es así. Nuestro origen, nuestra asignación y nuestro destino es Cristo, porque no existimos para nosotros mismos. De hecho, Dios no existe para usted. Usted y yo existimos para Dios. Y eso cambia todas las perspectivas. Porque yo puedo venir porque necesito que el Señor me sane y Dios lo va a hacer. Pero eso no es todo de Dios. Eso es solo una consecuencia de experimentar a Dios. Dios, uno lo experimenta como sanidad cuando atraviesa una enfermedad. ¿Me sigue, hermano? Quiero que por un momento usted expanda lo más que pueda su imaginación conmigo y nos paremos en el minuto 0 donde Dios se dispuso para crear todas las cosas. Imagínense que no existe nada. No existe ni su perrito, no existe ni la ciudad, no existe el continente, la creación, no existe nada, no existe nada. Es oscuridad total. ¿Se lo imagina conmigo? No existe nada. Solamente está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y si lo podemos decir de alguna manera, están en una perfecta comunión o armonía. Después vamos a hablar un poco de esto, pero digo de alguna manera porque son uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas, es una misma. Pero lo primero que quiero traer acá es la perspectiva eterna que tenemos de todas las cosas, aún antes de que sean creadas. Para poder obedecer su propósito eterno, es necesario ver todo desde el conocimiento de Dios. Yo no puedo obedecer el propósito si antes no lo conozco. ¿Cómo puedo agarrar un camino si yo no sé a dónde voy? Yo quisiera ir hoy a La Pampa. No tengo ni idea cómo ir a La Pampa. Necesito primero conocer el camino, aunque sea con un GPS, con un mapa. Yo necesito ver para poder actuar. Es ver todo a través de Cristo, porque estamos en presencia de dos realidades. Esto va a estar bueno, hermano. Mire, esto es solo la introducción. Las dos realidades que operan en nuestro interior, una es la realidad natural de Dios y la otra es la realidad natural del hombre. Y son dos realidades completamente distintas. Pero tenemos que destacar algo de estas dos realidades que operan adentro nuestro. La realidad de Dios es antes que la realidad del hombre. Le voy a poner un ejemplo muy rápido. Dios existía, ¿verdad? Antes de la creación del mundo. ¿Bien? Dios es espíritu eterno, ¿verdad? El mundo no. Por lo tanto, lo espiritual antecede todo lo natural. ¿Me sigue? Por ejemplo, la realidad, lo que es real para el hombre es lo natural, lo temporal, lo externo, lo tangible, las sombras, lo que usted puede ver, lo que usted puede tocar. ¿Me sigue? Pero mire lo que es la realidad de Dios. Para Dios, lo real es lo espiritual, lo eterno, lo interno, lo que no se puede ver, la sustancia, la gloria, la luz, el poder, la perfección, lo intangible. La relevancia de poder actuar adentro del propósito de Dios está en cuánto nosotros podemos ver a Dios. Pero no simplemente verlo, sino ver para conocerlo. Conocerlo para probar. Y probar para ser atrapados por su amor. Quiero repetir esto otra vez. Es necesario que veamos al Señor para conocerlo. Conocerlo para probarlo. Y probarlo para que nos guste,
para ser atrapados por su amor. Nadie que conozca a Dios se corre a un costado, queda totalmente enamorado de la persona de Él, no de lo que Dios te pueda dar. Esto es como si mi esposa estuviese conmigo por la fortuna que tengo y no por la belleza que tengo. Pero voy a dejar eso para otro día, porque no tengo ni belleza ni fortuna. Estoy en gracia. De hecho, para conquistarla tuve que ir con un versículo bíblico. Le dije, estaba leyendo el libro de Números y me di cuenta que me falta el tuyo. Me voy a medir con los chicos. Pero como le decía, es necesario y lo relevante de actuar y mi participación en el propósito de Dios, verlo, conocerlo, probarlo y gustar. Pero quiero que leamos 2 versículos, antes de terminar la introducción, que nos van a servir como plataforma para lo que vamos a compartir hoy. Si quiere puede aplaudir, así tomo agua. Después me copian el chiste. Vamos a leer, por favor, ¿cuántos trajeron Biblia? Bien, estamos en la época de la tecnología, el papel quedó lejos, ahora todos tenemos celulares, ¿no? Bueno, ¿cuántos se descargaron la aplicación de la Biblia? Ahí levantaron más la mano. Lea conmigo, por favor, Hebreos 11:3, pero vamos a leerlo detenidamente con una atención particular en cada palabra. Mire lo que dice, léalo en la pantalla conmigo, por favor. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por... Pará. ¿Cómo es que fue hecho el universo? Pero eso lo entendemos por fe, ¿verdad? Quiere decir que lo espiritual tiene trascendencia, o sea, está antes de lo natural. Porque por la fe es que entendemos que el universo fue por la palabra de Dios. Y mire cómo termina. De modo que lo que se ve fue hecho. Todo lo que usted ve con sus ojos, todo lo que usted pueda percibir con sus 5 sentidos, o 6, mi esposa tiene 6 sentidos, a veces se da cuenta de cosas que yo no. Todo lo que usted pueda percibir con sus sentidos fue creado de lo espiritual, de lo que no se veía. Ahora vamos a leer Colosenses 1, versículo 16 y 17. ¿Me sigue? Mire lo que dice, léalo conmigo. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades, todo fue creado por medio de Él y, otra vez, todo fue creado por medio de... No fue creado por medio de una molécula, sino que una molécula se utilizó por medio de Él para traer algo a la existencia. Dice, fue creado por medio de Él y para Él. Él que existía antes. ¿What? Cuando yo leí esta palabra le hice una pregunta a Pau y le digo, si Él existía antes de todas las cosas, vamos al minuto 0. No existe nada, no existe la tierra, no existe el cielo, no existen las estrellas, no existe el hombre, no existe nada. ¿Qué estaba haciendo Dios? Si Él ya era antes que todo existiera, ¿acaso estaba aburrido y dijo, vamos a crear? Y no encontramos respuesta dentro de lo poquito que entendemos. Pero entonces me tiré a la cama y me puse un poco de música y empecé a orar esto. Y creo que hallé la respuesta a la existencia de las preguntas que no tienen respuesta. Dios es eterno, por lo tanto no tiene ni principio ni fin. ¿Me sigue? Ustedes, todos nosotros, fuimos creados de Él. Pero ¿cómo podemos entender nosotros lo que es eterno? ¿Qué hizo Dios para que usted y yo podamos entender eternidad? Creó algo que se llama tiempo.
Dios creó la temporalidad para que haga contraste con lo que es eterno. ¿Me sigue? Quiero hablar hoy acerca de cómo participo yo en el propósito eterno de Dios. Y ahora sí, ¿nos metemos de lleno? Aprendimos que el deseo de Dios en los últimos tiempos, las palabras que venimos escuchando, lo que el Espíritu nos viene hablando, nos hemos dado cuenta y de alguna manera se nos ha ido revelando de manera progresiva que el deseo de Dios es darse a conocer a todos y en todos por medio de la iglesia, por medio de los hijos, por medio de los santos. Nosotros como el cuerpo de Cristo tenemos que entender lo que Dios está haciendo. ¿Me sigue? Y entender, como dije hoy, para ver su mente, su obra y su propósito, para vivir una vida en sintonía con su propia voluntad. Ahora, cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer, yo puedo actuar según como Dios está actuando. Porque vamos a suponer que Dios quiera pintar este lugar, pero yo no pinto este lugar, yo pinto acá. Quiere decir que no me di cuenta que lo que Dios está haciendo es distinto a lo mío. Yo estoy haciendo otra cosa. Estoy haciendo lo que conocemos hoy como hago la mía. Pero necesito conocer lo que Dios está haciendo. Ahora, pensemos por un momento las dos realidades que dijimos hoy. La natural, que opera adentro del hombre, y la verdad real de Dios que está en nuestro interior por medio de cuando el Espíritu Santo fue impartido en nosotros. Ahora, estas dos realidades en nuestro interior habitan o coexisten de alguna manera en medio de una confrontación diaria. El apóstol Pablo pone esto como un ejemplo cuando dice: yo hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago, porque el pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza del hombre, tiene todavía cierto poder y hago lo que no quiero hacer. Y lo que sí quiero hacer me cuesta. Quiero obedecer, no quiero pecar. Esa confrontación, todos la estamos atravesando. Por un lado la naturaleza de Dios, por otro lado la naturaleza del hombre queriendo tomar más lugar y más gobierno en nosotros. Pero recordemos lo que leíamos recién en Colosenses. Él existía antes de todas las cosas. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? ¿Qué era lo que él quería decir con esto? Que todo lo visible existe por causa de lo invisible. Que todo lo natural o lo temporal existe por causa de lo eterno. Todo. Cuando la palabra dice todo, es todo. No es todo excepto tal cosa. Todo lo que existe es una sombra de la realidad espiritual. Y si de alguna manera podemos poner los ojos acá, es importante que entendamos esto, porque si no entendemos estas dos realidades, vamos a caer en la trampa. Si somos gobernados por lo temporal o lo material, vamos a caer en la trampa de que eso va a ser lo que me va a gobernar a mí. Y vamos a caer en la esclavitud de depender de lo temporal en vez de estar dependiendo de una vida de fe cuando en Cristo tenemos todo resuelto. Lo espiritual es más real que lo natural. Lo espiritual es más real que lo natural. ¿Me sigue, hermano? Todo lo natural anuncia o apunta algo en lo espiritual. Todo, todo. Por ejemplo, mire esto, cuando Pedro y Juan iban a rendir adoración al Señor al templo, dice que en la puerta pusieron una persona coja o paralítica, según la versión que usted lea, y que siempre lo ponían ahí porque cada vez que entraban hermanos, él pedía limosna. ¿Recuerda eso en Juan? Si no me equivoco. Dice que cuando se le acercó Pedro y Juan, la palabra es clara y dice, mirándolos fijos. No dice que estaban en la suya, que estaban haciendo lo que ellos sentían. Dice que los miró fijo. Esa fijación, ese vínculo que se generó entre ellos, no fue natural. Fue la naturaleza espiritual que había dentro de ellos operando. ¿Y qué produjo eso? Algunos dicen que Pedro no oraba, porque dice no tengo plata ni tampoco oro. Pero se refería no tengo plata ni oro. Después se lo explicamos cuando nos vamos.
Cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Lo que Pedro le estaba diciendo es, quizás sí tenga plata y oro, pero tengo algo que vale aún más. Porque la plata y el oro, que tiene gran valor para todos nosotros, es la sombra que señala a algo que yo te quiero dar a vos. Y si yo ahora hago que vos produzcas la plata y el oro, en vez de darte una limosna, cuando ellos le dieron al paralítico, no le dieron una limosna, le resolvieron la vida. ¿Por qué? Porque lo que le dieron fue una vida superior. Ellos trajeron una realidad espiritual y la apoyaron en una realidad natural. El paralítico, me imagino yo, esto no lo dice las Escrituras, habrá sentido como un revuelto adentro de emociones, de inquietudes, de dudas, de miedo, porque dice la Biblia que lo pararon y en el momento que lo pararon, ¡trac!, se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Ellos oraron por un milagro? Diga conmigo. No. Ellos trajeron a existencia la naturaleza de Dios por sobre por sobre la realidad del hombre. ¿Me sigue? Lo que el paralítico recibió fue la naturaleza de Dios. El milagro fue la consecuencia. El milagro fue que yo me imagino a Pedro y a Juan. Se paró. Lo que menos me esperaba era que se pare. Fue una expresión que anunciaba la naturaleza que ahora comenzaba a tocar la vida de este hombre. Ahora pensemos por un momento esto. Dios existe eternamente en tres personas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son coeternos en ser, son coidénticos en naturaleza, coiguales en poder y gloria, y son una misma sustancia. Son una misma sustancia. Como cuando Dios crea todo, colocó en la creación un sello, una firma, una evidencia que dice que todo lo que existe ahora, todo lo temporal, lo tangible, fue creado por lo eterno y por lo invisible. El Señor ha dejado una firma que confirma lo que dice Romanos 11:36, cuando dice que todo fue creado por Él, en Él y para Él, ¿verdad? Ahora miremos esto por un momento, esto va a estar bueno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu. Tres personas en uno mismo, lo que normalmente nosotros conocemos como la Trinidad, ¿verdad? Lo conocemos como la Trinidad. Pero cuando el Señor crea la creación, que no existía nada, Dios dice, la palabra dice, en el principio creó Dios los cielos y... Bien, me dijo que iba a predicar conmigo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien. Ahora, pensemos esto, porque acá descubrimos algo que podemos llamarle la Trinidad de las Trinidades. Si de alguna manera alguna persona no cree en Dios porque no lo ve, con esta explicación no va a creer en Dios simplemente por orgulloso, pero esto es lo que al menos descubrí yo para poder compartirles hoy a ustedes. La Trinidad de Trinidades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿está bien? En el principio hablamos de tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Creó Dios, hablamos de espacio, ¿verdad? Y los cielos y la tierra, estamos hablando de materia. Por lo tanto, hay tres elementos que Dios crea para apoyar toda la creación, que hasta ese momento estos tres elementos no existían, porque es creación de Dios. Tiempo, espacio y materia. ¿Me siguen? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué le digo que esto es Trinidad de Trinidades? Esta es la firma de que todo lo que existe, existe por Dios. Existe por causa de Cristo. El tiempo tiene... Lo podemos decir también que es un tipo de Trinidad, ¿verdad? Porque tiene pasado, presente, Trinidad. El espacio, ancho, largo y profundo. Y la materia, líquido, sólido y gaseoso. El Señor dejó esta firma en la creación, hablando de Él mismo,
Nada de lo que existe está fuera de lo espiritual. Todo lo que existe apunta de alguna manera a la naturaleza de Dios que antecede nuestra propia naturaleza. El tiempo tiene pasado, presente y futuro. El espacio ancho, largo y profundo. Y la materia es líquido, sólido y gaseoso. Todo lo creado estaba limitado en estas tres firmas. Entonces podemos decir con verdadera certeza que lo espiritual, lo eterno y lo invisible es mucho más real que lo natural. Lo que es natural para nosotros, ¿verdad? Todo lo natural es una sombra de lo que existe en lo espiritual. Y se lo voy a repetir como le dije hoy. Lo espiritual es más real que lo natural. Creo que estamos en un tiempo donde ya no podemos, y yo me incluyo en primer lugar, apoyarnos en lo que ven nuestros ojos, ignorando o dudando de lo que no ven. Porque si somos francos, usted nunca vio su corazón, pero sabe que tiene uno, ¿verdad? O sea, no podemos vivir de lo que nuestros ojos ven. Sí, pero lo vi que el otro tiene, entonces yo también lo tengo. Bueno, yo vi algunas personas que tienen cerebro y yo cuando me pienso, yo digo, bueno, a mí me falta uno porque no me lo veo y tampoco lo entiendo. El Señor dejó esta firma, de modo que nadie puede decir que Dios no existe. ¿Soy claro o hice un embrollo? Que el Espíritu después se lo va a aclarar. ¿Por qué traigo este pensamiento, esto que estamos hablando ahora? Para que podamos leer con una perspectiva diferente el Salmo 51. A los que tienen palabra, busquen por favor el Salmo 51, vamos a leer del 1 al 10. Y vamos a comprender que lo espiritual trae a existencia a lo tangible. O sea, desde una transformación de un continente hasta la transformación del corazón de un hombre. Eso es lo que puede provocar lo espiritual. Todo lo que existe fue provocado antes por lo espiritual. En el libro de Isaías dice el Señor, yo puedo abrir ríos en medio del desierto. Por lo tanto, lo que no existe yo lo puedo hacer. Pero lea conmigo, por favor, el Salmo 51 del 1 al 10. Mire lo que dice, Dios mío, esto lo escribe David. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí. Por tu infinita bondad, borra mis rebeliones, tiene signo de admiración. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado está siempre ante tus ojos. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Mírame, yo fui formado en la maldad. Mi madre me concibió en pecado. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo. Haz que en lo secreto comprenda tu sabiduría y purifícame con hisopo y estaré limpio. Lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes ya en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mí un espíritu de rectitud. Estamos ante una de las oraciones de arrepentimiento más importantes, si puedo usar esa palabra, que está en las Escrituras. Una oración con un corazón totalmente quebrantado, avergonzado y humillado. Pero déjeme ponerle un poco en contexto qué es lo que estaba pasando. David en ese momento ya era rey, estaba gobernando Israel y Israel estaba en guerra con otros pueblos. Pero en esta ocasión Israel estaba en guerra con los amonitas. Yo sé que muchos hemos escuchado esta historia, pero mire lo que pasa. En esa época los reyes acostumbraban, quiero ir rápido para poder estar a tiempo, los reyes acostumbraban a ir con su propio ejército a las guerras y ellos peleaban con el ejército. Ellos eran el comandante general de todo el ejército. Pero en esta ocasión David se queda en el palacio y dice que un día se levantó de la siesta, se levantó de la tarde y empezó a caminar por la terraza del palacio y vio que abajo en una casa había una vecina y la vecina se estaba bañando y la codició. Entonces mandó a sus sirvientes que la traigan y dice que él la conoció y que ese mismo día se acostó con ella.
Entonces preguntó quién era. Y le dijeron, ella es esposa de Uriel. Uriel es uno de los que está peleando tu guerra. Entonces, ¿qué pasa? Betsabé le hace saber a David que el fruto de esa relación que tuvieron es un bebé. Quedó embarazada. Entonces, ¿qué hace David? Manda llamar a Uriel que venga para que de alguna manera pueda estar con su esposa y después la esposa está embarazada y el hijo es de él. Me lavó las manos, ¿verdad? ¿Me sigue? Viene Uriel y le dice, quiero que descanses y que te quedes con tu esposa. 1 día, 2 días, disfruta a tu esposa. Andá con tu esposa. Y Uriel dice, no. ¿Cómo que no? No. ¿Cómo voy a descansar y acostarme con mi esposa cuando mis amigos y mis compañeros están dando la vida por Israel? ¿No tiene honra? No, no. Y dice que se queda en la puerta del palacio y no se va a la casa. Y se duerme en la puerta del palacio. Entonces agarran los sirvientes del palacio y los llevan a dormir donde duermen los sirvientes. Al otro día se levanta David y dice, ¿qué hace acá? No voy a ir a dormir con mi esposa. Entonces, ¿qué hace David? Trae para tomar vino, sidra, champaña, vodka, todo lo que había en la vinoteca del reino. Y una vez que estaba bien borracho, este hombre ahora agarra y le dice, ahora sí, la mía, andá con tu esposa, tenés que ir con tu esposa, te lo ganaste. Yo le digo, una manera con mi esposa. Ya estaba borracho, pero David se dio cuenta de algo. Este soldado, borracho hasta el límite, era mucho más fiel que él, sobrio. Entonces, ¿qué hace? Lo envía otra vez que vaya al ejército y le da una carta. Dale esta carta al general. Bien. ¿Ok? Dice, y se va. Obediente el soldado. Bien borracho. Cuando llega, dice, el rey David te manda esta carta. Bien, abre la carta y decía, a este ponelo delante de todo que muera primero. Entonces, ya muerto, ya tengo mujer e hijo, decía David. ¿Qué hace? El comandante lo mete primero y muere. ¿Qué pasa? Viene el profeta. Y ahora sí. Viene el profeta y le canta a las 40. Vos hiciste esto, hiciste aquello, hiciste esto otro. Y David escribe este salmo tan profundo, donde él reconoce su estado y su condición de pecado para arrepentimiento. Pero también reconoce que hay una naturaleza espiritual y una naturaleza real peleando en su interior para poder gobernarlo. Pero quiero que por un momento volvamos a leer el versículo 6, porque lo que leímos recién está dividido en 2 partes. Nosotros leímos del 1 al 10. Del 1 al 5 hay un tipo de oración, pero en el versículo 6 cambia. Mire esto. Volvamos a leerlo rápidamente. Mírame, tú amas la verdad en lo íntimo, haz que lo secreto comprenda tu sabiduría. Purifícame con hisopo y estaré limpio, lávame y estaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría y revivirán estos huesos que has abatido. No te fijes en mis pecados, más bien borra todas mis maldades. Dios mío, y atención con esto, crea en mí un corazón limpio. Hay otra versión que dice, crea en mí un nuevo corazón. Y esto es lo que yo quiero traer hoy. La palabra crea que se utiliza en este versículo, en hebreo, es la palabra bará. La palabra bará en el original hebreo, como está escrito la palabra, como están escritas las escrituras, solamente está utilizada en un versículo más. En Génesis 1:1. Cuando dice Dios, creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó, se usa la misma palabra que David dice, Señor, crea en mí un nuevo corazón. Es la palabra bará. Lo que David le estaba diciendo es, no necesito que renueves mi corazón. No necesito que lo sanes. No necesito que lo llenes. Necesito un corazón nuevo. Porque yo sé que vos de la nada podés traer a la existencia todo. De la nada Dios creó todo. De la nada Dios saca el corazón de piedra que hay en nosotros y pone un corazón de carne. Un corazón que ahora comienza a ser sensible a su propósito. Nosotros no vivimos en el mismo tiempo que David. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia, donde somos perdonados por medio de Cristo. David vivía bajo la ley mosaica.
Pero nosotros estamos viviendo tiempos donde el corazón de Dios ha sido abierto y se está dando a conocer de una manera particularmente única, donde el Señor está seduciendo tu vida y la mía, donde el Señor está seduciendo a la iglesia, la está enamorando, la está perfeccionando. Estoy hablando de usted, porque hay propósito. Hay propósito detrás suyo y detrás de mí. Y el Señor está creando sensibilidad en nuestro corazón. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, si de alguna manera podemos, es ¿qué es lo que viene de acá para adelante? Si todo es creado y vivimos por un propósito eterno. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo en la iglesia global? ¿Qué es lo que le está hablando el Espíritu a nuestros pastores? ¿Qué es lo que el Espíritu está desatando a la iglesia? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo en tu vida y en la mía cada vez que nos sentamos a orar o a escuchar palabra? Está transformando nuestra vida. Nos está perfeccionando por medio de Él. Porque aún el pecado que mora en nosotros pelea todos los días para gobernarte. Y por causa del pecado es que existen las Escrituras. Hermano, piense esto por un momento. Dios tuvo que elegir a más de 50 personas que quizás no tenía pensado escribir para que escribieran esto. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque si el hombre nunca hubiese pecado, seguiría caminando en lo que conocíamos como el jardín del Edén, en una perfección continua, en una armonía sin errores con Dios y el hombre. Pero el hombre peca, el pecado nos destituye de la gloria de Dios. Entonces el Señor manda a escribir esto como un manual para que veamos el propósito que Él tiene, para dar a conocer al Hijo a través de los tiempos. Miles de años, más de 50 escritores escribieron la palabra para que nosotros hoy podamos entender a Dios. Y no solo entenderlo, sino para que Él se pueda dar a conocer por medio de las Escrituras. Los escritores revelaron a Cristo en tipos, en figuras y en sombras, donde nosotros hoy con esos tipos, figuras y sombras podemos recibir la revelación de quién es Él. Pero la revelación no viene porque usted y yo nos esmeremos, viene por el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que quiere revelarse y el que nos quiere revelar. ¿Recuerda cuando Jacob se duerme y tiene un sueño con una escalera que subían y bajaban ángeles por la escalera? En Juan 1:51 Jesús habla de esto, pero Él dice, ángeles suben y bajan conmigo, haciendo reverencia, recordando esa palabra. Estaba hablando de sí mismo acerca de la visión que había tenido Jacob. Y nosotros necesitamos entender el propósito del Señor para caminar en armonía con Él. Cuando no caminamos en armonía con Él, es como cuando nosotros queremos poner un paño roto para arreglar un vestido nuevo. O cuando ponemos un paño nuevo para arreglar una ropa vieja. ¿Me explico? No hay armonía ahí, porque el parche, si es viejo o nuevo, a diferencia del resto de la prenda, va a tirar hasta que se rompe. No hay armonía. Déjeme explicarle un momento lo que es la armonía. Yo como músico de alguna manera entiendo lo que es la armonía. ¿En qué nota estás? En do. Tira do. Do. Ahí, va. Tira. Do. 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 Suena hermoso, ¿verdad? ¿Suena lindo? Toca do y agregale un si bemol. Algo sonó raro, ¿no? Vamos otra vez a do. Do. Ay, qué lindo do, sí. Hay armonía. Tirate un sol sostenido. Sí. Oh. Falta armonía, ¿verdad? Vení, Flor, vení por favor, Benja. De paso ya se quedan, ya estamos por terminar. Vamos a practicar. ¿Tenés el mic? Está equipado ahí, el tipo tiene... ¿Podés cantar una canción y que... o vos, Benja, y seguís? ¿Sin el mic? Toma. Aleluya, aleluya. Fue solo por la cruz y la sangre de Jesús. Aleluya, aleluya. Fue solo por... Suena bárbaro, ¿no? Desafinalo. Aleluya. Porque si no vamos a perder gente.
Esto es lo que pasa cuando nosotros desconocemos el propósito de Dios. Caminamos, pero no estamos en armonía. Pero la palabra dice en el Salmo 133, versículo 1, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otra vez, a ver, entonalo, hacela bien. Aleluya, aleluya. Eso es dulce y en armonía. Sangre de Jesús. Esto como que es la cuarta persona de la Trinidad y se convierte en el quinto caballo del Apocalipsis, ¿no? Gracias. Pero ya quédense así, ya terminamos. Póngase de pie, por favor. Mire qué bueno que es que habitemos los hermanos juntos y en armonía. En armonía no es caminemos y vivamos en paz con nuestro hermano, aunque así tiene que ser. Es camine con su hermano en armonía con Dios, en armonía con su propósito eterno. ¿Qué es lo que pasó cuando Benja se acopló a la nota y pudo cantar haciendo una armonía con la nota? Entre la música de Marcelo, la voz de Flor acompañando, quizás él podía desafinar, pero cuando está en armonía con todo lo demás lo envolvió. Y eso es lo que pasa en el cuerpo. Sos envuelto en el cuerpo. Y cuando somos envueltos en el cuerpo, son tapadas todas nuestras imperfecciones. Porque el cuerpo es el que está siendo perfeccionado por el Espíritu Santo, ¿no? Fuimos llamados a ser parte de un cuerpo que está en perfecta armonía con la cabeza. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y tómese un momento para meditar su propia vida y mirarse a sí mismo y decir, Señor, hay áreas de mi vida en las que no veo armonía, no sé cómo armonizar, me quedo afuera, no entiendo, no logro escuchar, pero hoy cambia todo. Yo entiendo que de la nada trajiste todo a existencia. Puedes hacer un corazón nuevo conmigo. Anímese a orar un momento donde está, hermano. Cierre sus ojos. Anímese a orar, abra su boca. Ore por un momento ahí. Cuando nos metemos en el propósito de Dios, entramos a participar de la armonía eterna que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu. Quiero entrar a la armonía del Espíritu. Mire lo que dice Juan 17, 21 y 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en esa unidad perfecta. Habla de armonía con Él, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Hermano, yo quiero decirte esta noche que Dios no se olvidó de vos, pero que quizás algunos de nosotros nos hemos salido del propósito de Dios y hemos caminado sin armonía, sin participar de ahí. Aunque sí teníamos la intención, nuestro corazón quizás estaba en otro lado. Pero yo quiero frenar hoy eso para invitarte a que podamos pensar, volver al propósito de Dios. Dios quiere usarte para darse a conocer. Señor, exponemos nuestra vida delante de esta palabra que tú hoy nos has dado. Queremos ser transformados. Queremos que crees en nosotros de la nada tu propósito. Lo que aún no hemos visto y oído, esas son las cosas que están escondidas para aquellos que buscan y que aman al Señor. Anímese a orar un momento y en su lugar. Aceptemos el desafío de fe, de ver lo espiritual por sobre lo natural. Fui lavado por dentro. Todo cambió. Sí, Señor. Lo que yo era no existe más. Y me transformó cuando su amor me vino a encontrar. Deleites en el Señor y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Deleítate en el Espíritu. Deleítate en la alabanza a Él.